Hola, mi nombre es William Telles, el creador del mundo virtualizado con vFear, y en esta oportunidad vamos a estar explicando una de las mejoras de vMotion en la versión vFear 7. Vamos a incluir algunos detalles técnicos que te van a servir sin importar la versión que tengas implementada, y al final un par de aplicaciones prácticas de lo que estamos aprendiendo. Recuerda que capacitarte es nuestro desafío. Permítame compartir la pantalla para mencionarte una cosa interesante. Sí, como puedes ver en el portal de VMware, tenemos de una manera dinámica los máximos que pueden soportar los productos y todo lo que está dentro de los productos de VMware. Anteriormente, comentarles que esto era un documento PDF de manera estática. Ahorita, por ejemplo, yo puedo colocar solamente el producto que me interesa, vFear, versión 6.7, puedo elegir aquí cualquier versión, y específicamente Virtual Machine. Ahora, ¿por qué les estoy mostrando esto? Bueno, para mencionarles que por cada versión que VMware saca, en este caso de vFear, los máximos son más y más grandes, y esto representa cosas positivas, pero también desafíos. Por ejemplo, en la versión 6.7, que es el query que acabo de hacer, puedo observar que ustedes pueden crear una máquina virtual con 256 Virtual CPU y con 6 terabytes de memoria, y eso es bastante grande. Es posible que coincidan conmigo que solamente hablando del vMotion es toda una pieza de alta ingeniería, porque ayuda a darle mayor disponibilidad a cada una de las VM, por supuesto, si todo está bien configurado. Y hablando de que todo esté bien configurado, ¿cuál es el primer paso para tener una óptima configuración? Bueno, saber a profundidad el ambiente en el cual nos estamos desarrollando. Y esto tiene muchos beneficios, no solamente beneficios personales para nuestra carrera profesional, para nuestra credibilidad, para nuestra tranquilidad, sino que la plataforma que administramos va a estar mejor entonada, y esto a la vez le va a dar más tranquilidad a nuestro supervisor y a la empresa, a la corporación en general. Bueno, sin más preámbulos, entremos en materia diciendo que el proceso de vMotion se pueden identificar 3 fases bien diferenciadas. En esta oportunidad vamos a concentrarnos en la fase número 2 por 2 razones. Primero, porque es la fase más emocionante. Y segundo, es porque en esta fase es que la versión vFear 7 ha incorporado la mejora. Para poder entender bien cuál es el cambio que hizo vFear 7 en el vMotion, tenemos que entender cómo era antes de vFear 7. Y ahí les muestro en la pantalla, y quiero que pongamos atención a que las aplicaciones, por supuesto a través del sistema operativo, bueno, mandan a procesar al Virtual CPU, a los Virtual CPU, todo lo necesario. Y hay un traductor, vamos a llamarlo así, de las direcciones lógicas o virtuales a direcciones físicas en modo rewrite, lectura y escritura. Así que la aplicación está haciendo su proceso normal. Cuando ya tiene la instrucción de moverse, ya está verificado en la fase 1, en esta fase se va a encargar de pasar el contenido de la memoria. Pero pasa algo. Tiene que instalar un módulo para que intersecte estas traducciones que hace de la memoria lógica a la memoria física en la RAM del SXI. Entonces no tiene el proceso que hace, y ahí lo coloqué quitando las flechitas del aplicativo a los Virtual CPU. Efectivamente, eso es lo que pasa. Se detiene todas las cargas de trabajo que se están haciendo en la aplicación. Claro, esto es por milisegundos, pero se tiene que hacer para hacer dicha instalación. Y aunque es por milisegundos, al detener las cargas de trabajo pudiese afectar aquellas máquinas con muchísimas Virtual CPU, con las VMs que son grandes, y sobre todo las que son altamente transaccionales, aplicaciones de muchas transacciones, de mucho volumen, o aplicativos de base de datos. Básicamente se pudiesen ver afectadas.
Aquí se muestra entonces ese rastreador, que es un módulo VMM, después lo explicaremos con más detalle, Virtual Machine Monitor, permite entonces intersectar, ¿ok? Todas estas direcciones, esta traducción de direcciones para intersectarlas e irlas pasando al host destino y no escribir más nada en la memoria RAM del host donde está la máquina virtual. Solamente tendrán acceso read-only. Estos rastreadores van a intersectar todo ya habilitado, ya las aplicaciones que corren o los procesos que corren en la máquina virtual va a estar procesándose, pero él los va a intersectar, la VMM los intersecta para proceder a hacer el cambio o la copia, vamos a así decirla, de memoria hacia el host destino. Inmediatamente, ¿qué es lo que podemos ver? Entonces, hay un traspaso. Esto es una iteración, es decir, esto va sucediendo hasta que el algoritmo sienta que ha pasado una gran cantidad de memoria, lo suficiente para entrar en la fase número 3 y hacer el último quiz a la máquina virtual. Mientras, él va intersectando y llevando el contenido de la memoria. También lo que lee, si se lo requiere la máquina virtual, se lo pasa. Pero también, ¿qué hace? Lo lee y lo leído también lo va pasando a la máquina destino. Esta ilustración muestra claramente cómo cada virtual CPU, ya con el VMM instalado, entonces ahora hace todos sus procesos. Lectura del APT, hace un flush del TLB para luego hacer la entrada a la fase número 3. Ok, a este punto ya entendimos de una manera muy general la fase número 2 del vMotion. Ahora vamos a repasarla de nuevo, pero vamos a ver la mejora que los ingenieros introdujeron en vFIR 7. Ahí tenemos entonces de nuevo el proceso, ¿ok? Está cada virtual CPU atendiendo las peticiones de los procesos del sistema operativo y de las aplicaciones de modo read-write a la memoria RAM del equipo. Y aquí está la diferencia. Noten, por favor. Espero que lo puedan notar, pero en vez de 3 flechitas, nada más hay 2. ¿Qué significa esto? Y aquí es donde está la mejora. En vez de detener toda la carga de trabajo de todos los CPUs, entonces él solamente detiene un CPU, que es allí donde va a instalar el rastreador que intersectará la traducción de direcciones de lógicas a la memoria RAM. Entonces, ¿qué pasa con los otros CPU? En este ejemplo es 3, pero puede suceder para N virtual CPU. Los otros virtual CPU siguen atendiendo todas las peticiones en modo read-write hacia la memoria RAM. Entonces, se instala en solo esa virtual CPU que va a tener solo acceso read-only a la memoria RAM, pero los demás siguen trabajando. ¿Cuál es la mejora acá? Y esto es bien importante. La mejora es que no detiene ni por un milisegundo el procesamiento de las cargas de trabajo de toda la VM. Solamente se detiene un virtual CPU, en donde es en el único que se va a estar instalando. Claro, si la máquina tiene un virtual CPU, sí se detendrá, pero es que el impacto realmente son para máquinas muy grandes, quizás que tengan, por decir algo, 8, 50 virtual CPU y que sean máquinas que sean altamente transaccionales, que puede impactar en que se detengan todas esas 50 virtual CPU. No es lo mismo que se detenga solo una. Disculpe, en esta ilustración, solo la virtual CPU se encarga de leer todas las PT, que vamos a aclarar el concepto en otro virtual block, y haciéndole flush a toda la TLB hasta terminar el proceso. Ahora, entendiendo de manera general, vamos a las aplicaciones prácticas. Lo primero es
consideraciones de memoria en SXI. Y este es un punto de diseño, porque cuando nosotros estamos calculando cuánta memoria, que vamos a hacer una nueva implementación, cuánta memoria va a tener un SXI normalmente, decimos, bueno, ¿cuántas máquinas van a entrar? Digamos, entrar 100 máquinas en promedio un SX. El promedio de las máquinas, según el estudio de análisis que hicimos, es tanto, pero se nos olvida a veces un detalle. Y este es el conocimiento que me gustaría incorporar, si no lo tienen, por supuesto, y es que naturalmente estar virtualizado causa un incremento en la cantidad de memoria física que requiere un SXI. ¿Y para qué? Bueno, para el propio código y para la estructura de datos. Entonces, esta sobrecarga la podemos dividir, por así decirlo, en dos componentes. La primera es un espacio de memoria para el vkernel y varios agentes del host. Ahí ponemos como ejemplo el hostd y el VPXA. Y aquí es donde entra, en este segundo punto, es el espacio de memoria adicional para cada VM, porque lo anterior es para el SXI, el host. Aquí entra la VMM, que ya saben lo que hace, y eso está interesante, donde incluye memoria para hacer el TLB, el memory mapping y el CPU state, que fue lo que repasamos hoy. Está otros componentes como la VMX, los virtual devices y otros subsistemas. Ahora hay otra aplicación práctica y es cuando una máquina virtual no responde. Y es que si vemos que hay algún problema en una máquina, podemos utilizar el utilitario SXTop desde una SXI. Y si observamos bien el indicador porcentaje ROM, que es relativamente alto y que la máquina virtual no responde, esto tiene dos lecturas. Pudiese ser que el sistema operativo de la VM esté saturado o que el VMM, que es lo que hoy acabamos de repasar, se esté ejecutando de manera sobrecalentada, lo que pudiese indicar un proceso descontrolado. Y si hay acciones, hay que suspender la máquina para recolectar información y hacer un poco más de análisis. Los 3KB que les muestro ahí nos pueden ayudar muchísimo si no saben cómo suspender la máquina virtual para poder hacer el diagnóstico. De verdad, espero que les haya gustado. Es un paseo sencillo que no solamente muestra la mejora del vMotion, sino cómo podemos tenerla en cuenta para nuestra administración diaria. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima oportunidad.